martes a las 3:15 vamos a tener nuestra prueba parcial. La prueba parcial va a evaluar todo lo que hemos visto desde el primer día de clases hasta lo que veamos el día de hoy. Ahí recordarán de que es una prueba que tiene un valor de 40 puntos. Y también pues quisiera hacerles alguna recomendación en relación a sus respuestas. Les quiero sugerir de que sean muy precisos, muy concretos en su respuesta. O sea, no les puedo realmente aconsejar de qué manera deben de escribir, pero la casaca no va conmigo. Es decir, si ustedes solo por explicar algo, escriben 5 renglones para decir 15 días, por ejemplo, o para decir prueba, o para explicar que la respuesta es excepción previa de tal cosa, no. Ustedes no repitan. Por ejemplo, ¿qué actitud va a tomar? ¿Qué defensa va a plantear? ¿Qué haría? ¿En qué tiempo? Etcétera. Concretos y precisos, por favor. Es una recomendación que doy yo porque al final le voy a leer toda la respuesta, eso les quita más tiempo, se pueden equivocar, pueden querer decir muchas cosas y al final no dicen nada. Entonces, todas estas cuestiones son los que creo que es una buena sugerencia trasladarles a ustedes para efectos de que no pierdan mucho el tiempo en eso. Pero bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy, ustedes ya lo ven en la filmina, vamos a hablar el último tema en relación a las excepciones previas en particular. La sesión última del día presencial jueves de la semana pasada, abordamos el tema de las excepciones en general. Y recordarán que a ustedes les dije más o menos los aspectos de esta manera. Les dije yo que el actor tiene derecho a la acción y el demandado tiene derecho a la excepción. Que la excepción es el mecanismo de defensa que el demandado promueve en contra de una demanda. Y les mencioné que había 2 clases de excepciones, 3 realmente doctrinariamente hablando. Había una excepción previa, que es la que ataca la falta de presupuestos procesales de validez. Hay excepciones perentorias que atacan la pretensión y hay excepciones mixtas, que esta es una clasificación doctrinaria, que son aquellas excepciones previas que atacan, al de declararse con lugar, atacan la pretensión. Hablamos sobre ello en general y el día de hoy voy a abordar yo las excepciones previas, pero en particular. Solo quiero recordar algunas cosas importantes. Lo que voy a hablar el día de hoy es una defensa de forma. Cuando ustedes agarran una demanda, ustedes son la parte demandada, ustedes van a analizar si la parte actora ha cumplido con los presupuestos de validez. Por ejemplo, si efectivamente demanda a quien debe demandar, si demandó a quien debe demandar, si lo demandó en el tiempo que la ley dice que debe de hacerlo y no después, si se presentó la demanda es clara, es precisa y es congruente y permite al juez dictar una sentencia basada en eso, si el juez es competente o no lo es, si la persona tiene que está representando a alguien efectivamente es el representante o no lo es. Bueno, esos son los aspectos de forma que ustedes como parte demandada deben de analizar antes de entrar a contestar una demanda. ¿Se acuerdan que la demanda se puede contestar en sentido negativo o simplemente una rebeldía o puede allanarse, que es la contestación afirmativa a la demanda? Pero previamente a eso, es importante resaltar que existe la manera de atacar la forma de la demanda y se hace a través de las excepciones previas. Estas excepciones previas que voy a explicar el día de hoy, en primer lugar, tienen una característica, tienen un nombre. En el artículo 116 y 117 del código van a encontrar ustedes las excepciones previas, están nominadas, tienen un nombre. Aquí vamos a explicar cada una de ellas, no tenemos que variar el nombre es exactamente como está, excepción previa de tal cosa, así como lo dice la ley, y lo que voy a hacer yo el día de hoy es explicar una por una en qué consiste cada una de estas excepciones previas. El proceso, para que sea un proceso válido, reitero, debe cumplir con ciertos presupuestos procesales de validez. No podemos demandar ante un juez incompetente, tenemos que extender la demanda bien hecha, en el tiempo que la ley dice, por quien debe de hacerla. Bueno, todos los aspectos que se pueden atacar, la falta de ellos, a través de este medio de defensa que es motivo de explicación el día de hoy. Importante también recordarle que el trámite de estas excepciones es el trámite de los incidentes. Recuerden ustedes que estos incidentes se tramitan dando audiencia por 2 días a la otra parte y si es un incidente de hecho se abre prueba por 8 días y se resuelve en 3, o sea son 2, 8 y 3. Y si es un incidente de derecho, pues entonces no se abre prueba, son solo 2 días de audiencia y 3 para resolver.
Esto, siempre que hay una excepción previa, este es el trámite que hay que hacer y resolver la excepción previa antes de entrar a la sentencia. El artículo 116 nos regula a nosotros 11 excepciones previas, que en realidad van a ser 14, como voy a explicar más adelante. En la pantalla estoy poniendo las excepciones que hay, de la 1 a la 11 están en el artículo 116, y en el artículo, y la número 12, la excepción de arraigo, en el artículo 117. Yo voy a hablar de cada una de ellas, solo recuerden, son excepciones previas de incompetencia, excepción previa de litispendencia, excepción previa de demanda efectuosa, de falta de capacidad legal, excepción previa de falta de personalidad, excepción previa de falta de personería. La número 7 la voy a explicar ya oportunamente, realmente ahí hay 4 excepciones previas. La excepción previa de caducidad, la excepción previa de prescripción, la de cosa juzgada, la de transacción y la de arraigo. Y en ese orden de ideas, hablemos de cada una de ellas. Y lo voy a hablar tratando de explicarlos con ejemplos. Es bien práctico, creo, de esta manera, para que ustedes la entiendan. La primera, sobre la competencia, ya hablamos en los primeros días de clase. Recuérdense que la competencia es el límite de la jurisdicción. Sabemos que todo juez tiene jurisdicción, no todo juez tiene competencia. Sabemos que la jurisdicción es la facultad de administrar justicia y sabemos que la competencia es el límite de esa jurisdicción. Explicamos que la competencia puede ser por razón de materia, civil, penal, laboral, por razón de cuantía, mayor cuantía, menor cuantía, y por razón del domicilio, departamental o municipal, dependiendo si es un juez de paz o un juez de instancia. Entonces, ¿cuándo va a prosperar una excepción previa de incompetencia? Pues el sentido común nos dice que se va a dar cuando el juez que conoce no es competente por razón de materia, por razón de cuantía o por razón de territorio. Ya expliqué yo que el único caso en el que se puede prorrogar la competencia es la competencia por razón territorial, pero si una demanda que debe conocerla un juez civil se presenta ante un juez de familia, planteamos una excepción de incompetencia. Si una demanda que tenía que plantearse en el departamento de Guatemala se planteó en el departamento de Zacatepeques, planteamos una excepción de incompetencia. Si una demanda que era ante un juez de primera instancia la presentamos ante un juez de paz, pues lo que va a prosperar es la excepción de incompetencia. Para eso es que sirve este medio de defensa, para alegar la incompetencia del juez. Luego tenemos una excepción de litispendencia. Vamos a encontrar 2 excepciones similares en el transcurso de esta explicación. Miren, ya he dicho yo que parte de la seguridad jurídica, de la certeza jurídica, radica en que no hayan sentencias contradictorias o que 2 cosas, el mismo asunto se resuelva 2 veces. Entonces, no pueden haber 2 procesos idénticos, no pueden haber 2 procesos con identidad de personas, cosas y acciones. ¿Por qué razón? Porque esto traería como consecuencia 2 sentencias que podrían ser contradictorias. Y pues más, aunque no fueran contradictorias, serían 2 sentencias que habría que cumplir. Y eso no sería factible. Entonces, la litispendencia no es ni más ni menos, como su nombre lo indica, una litis pendiente, un litigio pendiente, un litigio que aún no se ha resuelto. Entonces, cuando ustedes vean, le presenten una demanda a ustedes, si ustedes sepan, porque la parte contraria, su cliente se los cuenta, que esa demanda ya está planteada en otro tribunal, entonces vamos a plantear una excepción de litispendencia. ¿Cuál es la idea de la excepción de litispendencia? Dejar sin efecto el segundo juicio, el juicio más nuevo, porque ese no puede prosperar porque ya existe un juicio previo. Y yo daba un ejemplo en la clase anterior de un caso real, de un asunto que recuerdo yo, que era un juicio de extinción de obligación de alimentos. A mi cliente le pedían la extinción de la obligación de dar alimentos. Nosotros nos fuimos a la defensa y en una sentencia se declaró sin lugar. Pero cuando se declaró sin lugar, faltó a mi criterio resolver sobre un punto y yo planteé una aclaración. El juicio se quedó ahí guardado como 2 meses, pendiente de una aclaración. Sorpresa, la parte actora del primer juicio volvió a plantear la demanda en otro tribunal y lógicamente el primero estaba aún pendiente, no estaba terminado, si bien es cierto, había una sentencia, todavía no estaba firme, por consiguiente le planteé al segundo juicio una excepción de litispendencia y ese se quedó sin efecto. Ese es el objetivo, que el segundo juicio quede sin materia, sin efecto, porque no existe la posibilidad de que existan 2 sentencias sobre un mismo caso. El artículo 540 del Código Procesal nos da algo más claro ahí, si ustedes lo leen en algún momento, dice que cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que sea entablado ante un juez competente,
siendo unas mismas las personas y las cosas sobre las que se litiga, se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará al actor en costas, daños y perjuicios. Entonces, nadie tiene la posibilidad de plantear dos juicios idénticos, porque si plantea dos juicios idénticos, el segundo o el más nuevo se declarará improcedente y se le condenará al pago de daños y perjuicios. Esta garantía de la independencia se da simple y sencillamente para evitar, decía yo, dos fallos contradictorios. Entonces, en conclusión, esta excepción se plantea cuando existe identidad de personas, secciones en dos procesos pendientes de resolver, quedándose en efecto el segundo de ellos. Luego entramos a una demanda defectuosa. Hace unos días estuvimos hablando con ustedes y redactando una demanda. Seguramente esa demanda era muy defectuosa, la primera que hicimos. ¿Por qué razón? Porque la demanda, ya les dije a ustedes, es el proyecto de la sentencia del juez. Cuando ustedes tienen una demanda o hacen una demanda, lo que están haciendo es un proyecto de la sentencia. Los hechos que ustedes pongan, las pretensiones que ustedes pidan o pretendan, es lo que al juez le va a servir para dictar la sentencia. Entonces, cuando eso no es claro, no es preciso, cuando no hay congruencia, el juez se va a encontrar limitado al momento de dictar una sentencia acorde a lo que ustedes están pretendiendo. Entonces, cuando esa demanda no cumple un requisito de claridad, de precisión, no le pusieron bien el nombre, no se puso la edad, no se indicó el nombre del demandado, no se puso la residencia, inclusive no se acompañan el número de copias, pues puede alegarse esta clase de excepción. Es la más común de aplicación, porque se plantea por cualquier cosa. Si la demanda no es clara o la otra parte cree que no es clara, le va a plantear seguramente una excepción de demanda defectuosa, que lo que busca es, en caso de que se declare con lugar, que se corrija la omisión o el error que efectivamente ataca la demanda. Entonces, cuando no se reúnen los requisitos que ustedes ya conocen de un primer escrito y una demanda, entonces vamos a poder plantear esta excepción de demanda defectuosa. Luego encontramos una excepción previa que se llama falta de capacidad legal. También hemos hablado de la capacidad. Ustedes ya saben que la capacidad no es ni más ni menos que el ejercicio del derecho. La capacidad no es más que la facultad que tiene una persona de poder ejercer por sí mismo derechos y obligaciones, ustedes ya lo saben, pero hablamos en algún momento de la capacidad procesal. ¿Y cuál es la capacidad procesal? La que tienen las personas mayores de edad poder ejercer por sí mismo sus acciones. Entonces, esta excepción debería prosperar cuando quien presenta la demanda es un menor de edad, no lo hace a través de su representante legal o es una persona declarada en estado de incapacidad y no lo hace a través de su representante legal. Entonces se puede plantear la excepción previa de falta de capacidad o cuando se demanda a un menor de edad en forma personal y no a través de su representante legal, cuando él es menor de edad o es incapacitado. Entonces, quiero confesarles que nunca en mi vida, toda mi carrera profesional, he visto esta excepción, porque sería un grave error realmente de un abogado plantear una demanda firmada y presentada por una persona que adolece de capacidad legal. Pero ese sería el fundamento de esta excepción, que se va a dar, reitero, cuando la persona contra la que demanda o contra la que se demanda no tiene esa capacidad procesal para poder ejercer por sí mismo derechos y obligaciones. Ya lo sabemos nosotros que esa capacidad se adquiere normalmente a los 18 años. También sabemos que dejan de tenerlo aquellos que son declarados en estado de incapacidad o en estado de interdicción. Ahí se recuerdan que igual este video se los estaré subiendo a ustedes una vez concluida la clase. Vamos a ponerlo siempre en la página de Facebook para que ustedes puedan repasar lo que aquí estamos hablando. Luego tenemos una excepción previa de falta de personalidad. Quiero decirles que aquí realmente el nombre no nos sugiere mucho qué puede hacer, porque cuando oímos la palabra personalidad, no es ni más ni menos, así entendemos la personalidad como una investidura que el Estado le da a una persona de estar en el campo del derecho. Ustedes que son seres humanos por ley, la Constitución Política lo dice, el Código Civil también, tenemos personalidad y la tenemos aún antes de nacer, siempre y cuando nazcamos en condiciones de viabilidad. Eso dice la ley. Entonces nosotros tenemos personalidad porque la ley dice que tenemos personalidad. Y las entidades ficticias como las sociedades, organismos estatales como la Universidad de San Carlos, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el propio Estado, también tienen personalidad porque su ley orgánica o la Constitución le dan esa calidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. Entonces cualquiera podría entender que esta excepción se da cuando la persona que demanda no es ni un ser humano ni una persona ficticia con personalidad.
La realidad es de que no es así, porque entonces estaríamos realmente equivocados. Diríamos que quien está presentando la demanda entonces es tal vez un perrito, y el perrito pues no tiene personalidad o lo está haciendo a un ente que no tiene, no lo han considerado persona. No, aquí el tema de personalidad, quiero comentarles que viene en relación a la legitimidad. O sea, ¿por qué legitimidad? Porque la personalidad, la falta de personalidad no es ni más ni menos, así sería de llamarse falta de legitimidad, que es cuando la persona que demanda o a la persona contra la que se demanda no es la legítima para ser demandar o ser demandada. Vamos a poner un ejemplo, valga la redundancia. Si a mí me demandan el pago de daños porque un carro que fue de mi propiedad chocó, podrían demandarme, y yo demuestro que yo no soy el propietario, pues que yo no tengo legitimidad, porque la legitimidad solo la tiene quien manejaba el vehículo y el propietario, y yo ya no era propietario. Entonces yo planteo una falta de personalidad, en el caso mío del demandado. Si quien presenta una demanda para declarar nulo un negocio jurídico no fue parte del negocio jurídico, tiene falta de personalidad o falta de legitimidad, porque no puede ir a demandar un negocio que él no le está afectando. Entonces, la legitimidad no es ni más ni menos que esa facultad que la ley da a alguien para efectivamente entrar y poder reclamar un derecho, porque es a él al que le perjudica o es a él a quien le beneficia. Entonces, fundamentalmente, cuando ustedes sepan de alguien que está demandando, pero no tiene nada que ver en el asunto, porque no es alguien que le perjudica a nadie que tenga el derecho, tiene una falta de personalidad, entendiéndose realmente como falta de legitimidad. Insisto, el nombre que el código le dice es falta de personalidad, debiera de ser falta de legitimidad, pero se regula como falta de personalidad. Muchas veces se plantea esta excepción cuando la persona que demanda, por ejemplo, no pone bien su nombre. Yo me llamo Marestuardo Gordillo Galindo, pero puse Marestuardo Gordillo Cervantes, o Marestuardo Gordillo González, o puse Marestuardo Portillo en lugar de Gordillo. Entonces, aquí hay una falta también de legitimidad, porque la persona que está demandando es otra. Entonces, a eso se refiere la excepción de falta de personalidad. Posteriormente, bueno, en conclusión, esta excepción se va a dar entonces cuando el sujeto activo o pasivo no tienen esa legitimidad para demandar o ser demandados dentro del proceso. Luego tenemos una excepción de falta de personería. ¿Qué es la personería? No es ni más ni menos que falta del personero. Mire, ¿quién es un personero? Bueno, vamos a ir por partes. El mandatario es el personero del mandante o representante legal del mandante. El padre es el personero de su hijo menor de edad o su hijo incapacitado. O el tutor, a falta de padres, es el personero del menor o incapacitado que no tiene padres. Es Elmer, perdón. Elmer. Perdón, que Elmer me está pidiendo la palabra, pero Elmer. No creo que Elmer no andaba con la inquietud de pedir la palabra, sino se debe haber conectado. Vamos a silenciar su micrófono. Bueno. Si quiere hablar Elmer, me dice porque tiene la mano levantada, pero bien, voy a continuar entonces, cualquier cosa me pueden interrumpir. Entonces les decía yo que el personero es el representante legal. Estoy hablando de las personas individuales, pero hay personeros de las personas ficticias. Normalmente, de hecho, las personas ficticias actúan a través de un personero. El IX actúa a través de un personero. La Universidad de San Carlos a través de un personero. El personero del IX es su presidente o el gerente. De la Universidad de San Carlos es el rector del Estado. El personero del Estado es el procurador general de la Nación. Entonces, ¿cuándo va a haber falta de personería? Cuando quien dice aducir que es el personero no lo es, podría ser. O cuando lo es, pero el documento que acompaña no es suficiente para acreditar la representación. Hay que recordar que el Código Procesal Civil, por ejemplo, en el artículo 45 dice que los personeros deben de acreditar su representación en la primera gestión que realicen. Eso dice la ley. Por ende, en la primera gestión hay que acreditar la representación y los tribunales dicen que no van a emitir una representación si no está debidamente registrada en la oficina respectiva. Por ejemplo, el representante legal
El mandato, por ejemplo, debe inscribirse en el archivo de poderes. Si no ha inscrito, pues no existe tal mandato. El nombramiento de un gerente de una entidad tiene que estar inscrito en el registro mercantil, y si no está inscrito, pues la representación no es suficiente. Pero entonces se va a dar, insisto, en estas dos situaciones. Primera, porque el gerente, el representante no es el representante, uno. Y dos, si es el representante, pero su documento no es suficiente para acreditar esa representación. Entonces, vamos a encontrar esa excepción en esos dos supuestos. Insisto, cuando se aduce representar a otro, pero no se tiene el título, y cuando se tiene el título, pero el título adolece de ciertos requisitos que no permiten acreditar bien la representación. Luego tenemos una excepción muy particular. Por favor, para los que tengan su código físico, revisen esta excepción en la número 7 del artículo 116. Porque esta excepción está mal nombrada en algunos códigos físicos. La excepción dice exactamente como aparece aquí en la filmina, dice excepción previa de falta de cumplimiento del plazo, y hay una O, es una disyunción que es O de la condición. Muchos códigos físicos dicen nada más así, excepción previa de falta de cumplimiento del plazo de la condición, no, es plazo o es condición, hay una O. Corríjanlo para que ustedes no tengan ningún problema a la hora de su ejercicio profesional. Aquí hago un interrogante yo. ¿Es lo mismo plazo que condición? No, ¿verdad? El plazo es un tiempo, la condición es una situación incierta. Por ejemplo, cumplir una obligación dentro del plazo de 100 días no es lo mismo que cumplir una obligación cuando haya un terremoto. Es completamente distinto. Cumplir una obligación y tener 10 días para cumplirla no es lo mismo que cumplir esa obligación si la persona se casa o no se casa. Entonces, no es lo mismo plazo o condición. Por ende, como el plazo es un tiempo y la condición es una eventualidad, aquí hay dos cosas muy distintas, o es plazo o es condición. Entonces la excepción ya no es una sola, es una excepción de plazo o condición. Pero además de esto también hay una diferencia entre lo que es derecho y es obligación. No es lo mismo lo que es el derecho y lo que es la obligación. Entonces, mis estimadas amigas y amigos, esta excepción número 7 realmente no contiene un supuesto, contiene 4 supuestos para 4 excepciones, las cuales voy a tratar de explicar muy rápidamente. Estas cuatro excepciones van relacionadas a la condición y al plazo y al derecho y a la obligación. La primera excepción debiera ser entonces la excepción previa de falta de cumplimiento del plazo a que estuviera sujeta la obligación que se pretende hacer valer. Y vamos a hacer plantear esta excepción cuando alguien está exigiendo una obligación y el plazo no se ha cumplido. Es que me tienes que pagar exactamente el 3 de abril. Sí, pero me estás cobrando hoy, 1 de abril. Entonces, no hay cumplimiento aún del plazo para esa obligación. Entonces, la excepción es excepción previa de falta de cumplimiento del plazo a que estuviera sujeta la obligación. Es un tiempo que no se ha cumplido y por ende no se puede exigir la obligación. La otra excepción, el otro supuesto, es la falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeta la obligación. Esta la vamos a plantear cuando lo que no se ha dado es la condición. Es que mi padre en el testamento dijo que usted me tiene que entregar como legado un carro y no me lo quiere hacer. Sí, pero su padre dijo que el legado se lo iba a entregar siempre usted se graduara de ingeniero. Y usted no se ha graduado de ingeniero, no ha cumplido la condición. Si usted me reclama eso sin haber cumplido con la condición, voy a plantearle una excepción de falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeta la obligación que se pretende hacer valer. Lo mismo va dirigido al derecho. Ahí, en relación al derecho, vamos a encontrar los dos supuestos. Falta de cumplimiento del plazo a que estuviera sujeto el derecho que se hace valer y también la excepción previa de falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeto el derecho que se hace valer. Entonces, en conclusión, mis estimados amigos y amigas, encontramos 4 excepciones en este supuesto. Las excepciones van relacionadas a un plazo, a una condición, a un derecho y a una obligación. Falta de cumplimiento del plazo a que estuviera sujeto el derecho, falta de cumplimiento del plazo a que estuviera sujeto la obligación, falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeto el derecho y falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeta la obligación.
Entonces, estas 4 excepciones las podemos plantear de esa manera, separadas, porque realmente están separadas, aunque aparecen en un solo numeral, pero son 4 excepciones que proceden por situaciones completamente distintas. Luego quiero contarles que tenemos 2 excepciones que se plantean por el tiempo. Es decir, miren, el derecho no es infinito. El ejercicio de un derecho, el cumplimiento de obligación no es infinito. Imagínense ustedes cómo podría vivir una sociedad si las cosas no terminaran por no hacerlas. A lo que me refiero es cómo estaríamos nosotros pensando en que hubiera paz en una sociedad si sucede que ahí las obligaciones no prescribieran y pasáramos nosotros 20 años o 30 años con una obligación y yo no la cumpla y el otro no la cobra, pero sí esa inquietud de que vas a cumplirse o no se va a cumplir. No, las obligaciones terminan en un tiempo. Y también el derecho de demandar termina en un tiempo, porque la ley dice en algunos casos que yo tengo un tiempo para ejercer mi demanda. Por ejemplo, en los divorcios, la de causal determinada dice que se puede ejercer la acción dentro de los 6 meses de que se conoce la causal. Entonces yo tengo 6 meses a partir de que conocí la causal para presentar una demanda de divorcio. No tengo infinito tiempo de días, son exactamente 6 meses. Entonces, cuando se da esa situación de 6 meses y no se ejerce la acción dentro de los 6 meses, la acción caduca. Pero bien, la caducidad va dirigida y se enmarca más que todo a temas de ámbito procesal. Las acciones, o sea, el derecho de demandar, caduca en cierto tiempo. La ley nos da algunos ejemplos, pero también se puede convenir. Cuando hacemos un contrato, podemos poner ahí, establecer en cuánto tiempo hay que ejercer una demanda en caso que haya una demanda y le ponemos un tiempo y si no se hace, caduca. Entonces, la caducidad es una forma de extinguir el derecho de accionar, el derecho de demandar. La caducidad no se puede interrumpir, no se puede interrumpir. O sea, 6 meses son 6 meses. Pero si en 6 meses nosotros no lo hacemos, ya no lo podemos hacer porque existe la posibilidad de que la parte contraria nos plantee la caducidad. Entonces, términos generales, resumo, la caducidad se va a dar cuando por ley o por los particulares se establece un plazo para ejercer el derecho de acción. Y como no se ejerce, pues ya no se va a poder ejercer. Eso es caducidad, es tiempo. El otro lado de la moneda es la prescripción, también es tiempo. Mi señor padre en algún momento, cuando él vivía, a él le gustaba mucho el derecho, no estudió leyes por cuestiones de la época, sino auditoría, pero cuando mi papá me decía, vos sabés ¿qué es la prescripción? Yo empezaba a estudiar derecho, y pues más o menos le decía yo, me recuerdo que me decía, mira, las deudas viejas ya no se pagan, me dijo. Y es cierto, ya las deudas viejas no se pagan. Y las deudas nuevas hay que dejarlas envejecer, decía son de broma. O sea, si usted tiene una deuda y es vieja, no se pueden cobrar. Pero si es nueva, déjela que envejezca para que no se la puedan cobrar. Era una cuestión de broma. Pero sí tenía una razón. Las deudas viejas, amigas y amigos, no se cobran. La ley dice claramente en el libro 4 del Código en relación a la forma de extinción de obligaciones que prescriben en 5 años las obligaciones. La regla general son 5 años, entonces todas las obligaciones prescriben en 5 años, hay algunas que prescriben antes, las rentas, las pensiones prescriben en 2, los daños y perjuicios prescriben en 1. Bien, entonces la ley nos dice y nos establece a nosotros ese tiempo, pero es importante recordarles algo, porque eso también podría traer una confusión. La prescripción, hay 2 clases de prescripción conforme al código, está la prescripción extintiva, negativa o liberatoria, que es la prescripción que estoy hablando yo, pero hay una prescripción adquisitiva. ¿Cuál es la prescripción adquisitiva? Cuando uno adquiere algo por el transcurso del tiempo. Una prescripción positiva, o sea, la adquisitiva, yo adquiero algo por el tiempo. ¿Se recuerda que se adquiere por el tiempo? La propiedad. Cuando usted es poseedor de un bien por más de 10 años, con justo título, en nombre propio y con justa causa, se puede volver propietario a través de la prescripción adquisitiva que ustedes conocieron como la usucapión. Esa no es la prescripción adquisitiva a la que me refiero yo cuando hablo de una excepción previa, sino me refiero a la prescripción extintiva, que es cuando la obligación se extingue por el transcurso del tiempo.
Cuando ya pasaron 5 años y no se cobró la obligación, yo alego su prescripción y a la parte no la puede exigir. Esa es la prescripción a la que yo me hago referencia. Entonces, vamos a encontrar dos excepciones relacionadas con el tiempo. Una, la excepción de caducidad y la otra, la excepción de prescripción. La caducidad se refiere a la facultad de no poder promover demandas porque ya transcurrió el tiempo que la ley decía. Esta no se puede interrumpir, se establece en la ley, la pueden establecer los particulares. Y la otra es la prescripción, que es el derecho de exigir la obligación por un tiempo. La ley dice que prescriben en 5 años las obligaciones como regla general. Hay obligaciones que prescriben en otro tiempo, pero el código lo regula. Esto no se pone, no lo acuerdan las partes, sino está establecido en ley. Esa es la excepción de prescripción. Luego tenemos una excepción de cosa juzgada que se parece un poco a la excepción de litispendencia que vi al principio de la plática. Se recuerda que en la litispendencia habían 2 juicios pendientes y el segundo desaparece. En la cosa juzgada hay 2 juicios también idénticos, de personas y cosas, pero uno ya fue juzgado, en uno ya se dictó la sentencia, en uno ya se decidió. Por consiguiente, ese ya no se puede volver a revisar. Y entonces aquí se da una cosa juzgada. Entonces, cuando ustedes tengan un juicio donde ya se dictó una sentencia, está firme, si alguien vuelve a plantear el juicio sobre unas cosas, hay que plantearle la excepción previa de cosa juzgada. Si existen 2 juicios, pero los 2 están pendientes, se plantea la excepción de litispendencia al segundo de ellos. Entonces, esta es la excepción previa de cosa juzgada que viene a constituir la garantía del sistema de justicia. En algún momento voy a hablar con ustedes que hay 2 clases de cosa juzgada, porque encontramos una cosa juzgada formal y una cosa juzgada material. La cosa juzgada formal es la que se da y no permite revisar la sentencia en el mismo expediente, pero en algunos casos permite revisar en otro juicio. Por ejemplo, vamos a encontrar esa clase de cosa juzgada, por ejemplo, los juicios de alimentos. Como los juicios de alimentos pueden aumentarse y disminuirse, lo decidido en un juicio de alimentos puede cambiar. O típicamente lo vamos a encontrar también en un juicio interdictal en la vía sumaria. El otro semestre lo voy a explicar, porque lo residido en un juicio sumario de interdicto se puede variar por un juicio ordinario. Y en las ejecuciones, cuando hablemos de las ejecuciones, voy a explicar que la sentencia dictada en un juicio ejecutivo se puede revisar por un juicio ordinario. Esa es cosa juzgada formal. En la cosa juzgada material ya no hay revisión de nada. O sea, la sentencia queda completamente firme y hay que cumplirla. De eso hablaremos, insisto, oportunamente. Hoy me interesa hablar, insisto, de las excepciones. Y la última excepción del artículo 116 es la excepción de transacción. Ya hablé alguna vez también de la transacción. La transacción está regulada como un contrato en el libro 5 del Código Civil y dice más o menos así, que la transacción es un contrato por el cual las 2 personas dan fin a una controversia mediante acuerdos recíprocos. Concesiones recíprocas. Entonces, yo para evitar un juicio sobre algo transo o ya iniciado transo, cuando ya se dio la transacción, el juicio no se puede plantear porque ya se llegó a un acuerdo extraprocesal de resolverlo. Entonces, cuando ustedes tengan una demanda y ustedes sepan que sobre esa demanda ya se había transado, van a poder plantear la excepción previa de transacción, porque la idea de la transacción es evitar el juicio o terminar el día iniciado. Entonces, no tendría razón haber transado y luego plantear el juicio porque sería como una especie de revisión. Ese juicio, ese contrato de transacción, les reitero, lo encuentran en el libro 5 del Código Procesal y ahí entenderán ustedes qué es la transacción, pero no es ni más ni menos que resolver en forma voluntaria sobre algún punto litigioso. La idea es evitar la disputa futura o dar por terminada la que ya existe. Entonces, en resumen, esta excepción va a proceder cuando se pone una demanda, habiendo existido un acuerdo por el cual se había decidido el punto litigioso a través de la transacción. Por último, mis estimados amigos, ya en el artículo 117 encontramos esta excepción previa. Ustedes recuerdan que hace unos días cuando hacíamos la demanda, yo les decía que había que poner la nacionalidad, les daba razón a que el extranjero y el nacional tienen un cierto tratamiento distinto. Bueno, este es realmente el tratamiento distinto. La excepción previa de arraigo procede cuando el actor es extranjero. O sea, el actor, el sujeto activo, es un extranjero. El sujeto pasivo es un guatemalteco. Y entonces el guatemalteco le plantea la excepción previa de arraigo
para que el juez le ordene garantizar las resultas del juicio. Le va a decir el juez, bueno, para continuar usted con el juicio, deposita en la tesorería 10,000 quetzales y si no, el juicio no se va a llevar a cabo. ¿Para qué son esos 10,000 quetzales? Pues lo que estamos haciendo es que él garantice cualquier sanción legal, cualquier coste, cualquier daño, porque el extranjero podría plantear una demanda y dejar embargados los bienes, intervenir a la empresa, secuestrar los vehículos e irse a su país. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de decirle, señor juez, el extranjero que garantice, y una vez si garantiza puede seguir con el juicio, si no garantiza no puede seguir con el juicio. Esa garantía, llamada judicato in solve, es lo que se plantea a través de una excepción previa de arraigo. Ojo, no es medida cautelar de arraigo, eso es una cosa muy distinta. La medida cautelar de arraigo que hablé en su oportunidad es cuando yo pretendo que el demandado no abandone el país sin dejar un representante legal y planteo un arraigo, esa es una medida cautelar de arraigo. La excepción previa de arraigo es la que planteo yo en contra del actor extranjero para que él garantice, no para que no se vaya del país, sino para que él garantice que va a continuar con el juicio y le fijen una garantía para poder resguardarme de cualquier daño y perjuicio que pueda causar su demanda y él se pueda ir fuera del país. ¿Por qué hago esta aclaración? Si una de mis preguntas del examen de este martes fuera, ¿qué va a hacer usted? Y usted solo me pone arraigo, no voy a entender si me está hablando de una medida cautelar de arraigo o una excepción previa de arraigo, que son cosas muy distintas. Entonces, por favor, usted me plantearía una medida cautelar de arraigo, ¿ok? O, dependiendo del caso, una excepción previa de arraigo. Si me pone solo arraigo, amiga, amigo, le voy a poner mala su respuesta, porque no entiendo qué es. Y otras cuestiones, no le van a cambiar nombre a las excepciones, no le van a poner excepción previa de defecto de demanda, o excepción previa de falta de competencia, o excepción previa de falta de la edad para ejercer la acción. No, no, se llaman como están en la ley y así usted la tiene que enumerar, así la tiene usted que nombrar, así usted la interpone cuando usted actúa como parte demandada dentro del juicio. Pero bien, este video yo lo voy a estar subiendo, insisto, una vez terminemos esta clase para que ustedes ya lo tengan en sus manos y puedan volverlo a consultar. Les reitero, nuestro examen va a ser el próximo martes a las 3:15 de la tarde. No se va a permitir ningún auxiliar, por favor, ténganlo muy presente esto. Yo no voy a estar permitiendo ningún auxiliar, ninguna copia, ningún código. Lo que ustedes conocen, quienes me han escuchado en mis clases virtuales, presenciales, quienes han leído la ley, no debieran de tener ningún problema para responder la prueba. Segundo, mi sugerencia, concretos y precisos. Viene un ejemplo y había que plantear una medida cautelar de arraigo y me piden, bueno, en relación al caso que usted menciona, en el caso que usted indica, pues conforme a lo que usted explicó en la clase de tal fecha y para poner al final, plantearía una medida cautelar de arraigo. No, ponen medida cautelar de arraigo, yo entiendo que ya lo saben, pero si me meten mucha casaca, se van a equivocar, no van a entender, o al final su respuesta va a estar equivocada y van a perder tiempo. Fundamentalmente eso creo que es más que importante. Entonces, mis sugerencias sean precisos en temas, en plazos, en procedimientos, en cuestiones muy concretas nada más. Solo si yo le dijera explique detenidamente tal cosa, pues ustedes explicarán, pero de ahí diga qué hace, punto. Hago esto, hago lo otro, es esto, es lo otro, en forma muy concreta. Pero bien, eso es mi sugerencia. Ustedes ya sabrán cómo lo hacen. Dudas, preguntas, lo que ustedes quieran, estoy a su disposición en este momento. Alexis, por favor. Sí, licenciado, si me puede resolver una duda con lo que mencionó la clase pasada de las excepciones mixtas. Usted dijo que es algo muy doctrinario, pero es una excepción previa que se tramita como una excepción previa, pero tienen efectos perentorios. En este caso sería la excepción de caducidad, excepción de prescripción, excepción de cosa juzgada y excepción de transacción. Es así, ¿verdad? En la pantalla en este momento le voy a colocar las excepciones en ese mismo orden que están en el código. Y cuando usted ve las excepciones acá, estas 4 excepciones del 116, las últimas 4 que son caducidad, prescripción y cosa juzgada de transacción son previas. Ya le puse que son previas, aquí dice son previas. Estas 4 son previas. Pero en la doctrina, estas 4 son mixtas. Vamos a repetirle. Si yo planteo incompetencia y se declara con lugar, se manda el juicio a un juez competente.
Si yo planteo litispendencia, se declara con lugar, se queda sin efecto ese juicio, pero queda vigente el primero. Si yo planteo la excepción de demanda efectuosa, se declara con lugar, entonces hay que arreglar el defecto de la demanda y se plantea y se arregla. Si hay una falta de capacidad legal, pues entonces ese menor o ese incapaz se apersona a un representante legal y sigue el juicio. La falta de personalidad, pues se saca a la persona que no está, pero no le impide que llegue el que realmente le corresponde el derecho. En la falta de personería, si el personero no tiene el título debidamente registrado, lo registrará y seguirá el proceso. El falta de cumplimiento del plazo de la condición, el hecho de que ahorita se declare con lugar no implica que cuando pase el plazo ya se pueda plantear o cuando ya se dé la condición se pueda ejercer la acción. Esas se pueden hacer, pero ¿qué sucede si se declara con lugar una caducidad, una prescripción, una consecuencia de una transacción? Si hay una caducidad, el juicio no puede continuar porque ya caducó la acción, el derecho de demandar ya caducó. Y aunque lo volvamos a plantear, ya caducó. Entonces, eso automáticamente, esa resolución realmente ataca al fondo. La resolución de la prescripción es idéntica. Si ya prescribió, no lo podemos revivir, ya prescribió. Si ya se juzgó, tampoco lo volvemos a volver a juzgar. Y si ya se transó, tampoco. Entonces, esas 4 excepciones realmente son previas. En la doctrina son mixtas porque son previas, se tramitan como previas, se resuelven como previas, pero si se declara con lugar esta o esta, ataca la pretensión porque la pretensión ya no puede continuar. Ahora, la excepción de arraigo es otra cosa distinta, ¿verdad? Pero no sé si le queda más o menos claro lo que le expliqué. Sí, sí, muchas gracias. Gracias, Alexis. ¿Alguien más? Ok, preguntas del examen. Nada. ¿Dudas? ¿No hay? Ok. Bueno, sí, Meilín, por favor. Buenas tardes, licenciado. No sé si me logra escuchar. Sí, la escucho correctamente. Ajá. Es que yo tenía una duda, licenciado. Usted estaba hablando sobre sobre que hay un plazo para poder, digamos, hacer un cobro. Y usted hablaba sobre que era de 5 años, digamos, en la doctrina, ¿verdad? Normalmente. No, en la doctrina no, en la ley. En la ley, perdón. La regla Entonces, general es que todas las obligaciones prescriben en 5 años. Esa es la regla general. Pero hay disposiciones que cambian esa regla general a otras cosas, ¿verdad? Pero la regla general es que cualquier obligación prescribe en 5 años. sí, es que yo tenía una duda porque en el ejemplo de los bancos, ¿por qué ellos sí lo pueden hacer? ¿Hay alguna También diferencia prescriben, con ellos? también prescriben los bancos. Igual. Pero digamos, ¿en qué caso prescriben? ¿En el sentido de que ellos ya no insistan con el pago? Porque yo Mire, sé si usted va a sacar un préstamo y el préstamo lo tuvo que haber pagado ayer, que ayer fue 31 de marzo del año 2025, y el banco no se lo cobra y se lo quiere cobrar dentro de 6 años, usted le plantea la prescripción al banco. Ya no se lo puede cobrar. es que yo he visto incluso demandas de años, licenciado, que se llevan con los bancos. Demandas de años, Meilín, porque son obligaciones de tracto sucesivo. Por ejemplo, si usted quiere un préstamo a 25 años, son 25 años. Entonces, usted dentro de 20 años el banco le va a demandar porque usted tenía 25 años. O sea, yo estoy hablando de la obligación no vencido, que vence hasta dentro de 25 años, y a partir de esos 25 años se podría plantear la prescripción. ¿Me entiende? El banco le presta a usted dinero a 20 años, usted no le puede plantear la prescripción mañana, porque la obligación es a 20 años. Entonces ellos la pueden plantear la prescripción después de transcurridos los 20 años, ¿me entiende? Las obligaciones prescriben 5 años después de que usted pudo haber exigido su cumplimiento. Por eso es que los bancos, usted mira demandas antiguas, porque los bancos no hacen un préstamo para pagarse mañana, le hacen un préstamo para pagarse. Si yo le hago a usted un préstamo para pagarme dentro de 4 años, y usted me ha estado pagando, yo veo, y en 4 años usted no me paga, yo le planteo la demanda y usted me dice, bueno, pero si ha pasado 4 años, sí, pero la obligación vencía hasta el año de la semana pasada. Entonces, eso es lo que alegan muchas veces los bancos. Por esa razón es que los bancos pueden plantearlo. Y hay otra cuestión, Meilín, también, que lo voy a explicar, para que le sirva de su conocimiento. Por ejemplo, si yo a usted le presto dinero en este momento, hoy, que es 1 de abril, la obligación, y tenía que pagármelo hoy, pensamos que me tenía que pagar hoy, yo tengo para cobrarle 5 años a usted ya tengo para cobrarle hasta 31 de marzo del año 2030, ¿ok?
Pero como se puede interrumpir la prescripción, yo le digo al juez que usted me hizo un pago parcial en abril del año 2027. Y si yo acredito que usted hizo un pago, aunque yo me lo haya autohecho, entonces los 2 años de aquí de las números ya no se cuentan y empieza a contarse la prescripción a partir del 2027, otros 5 años. Porque la prescripción no consumada se puede interrumpir. Entonces los bancos hacen eso. Ya el banco veo que pasó mucho tiempo y le pone como que usted dice, efectuó un pago hace unos días, entonces usted interrumpió la prescripción, aunque no lo haya hecho en la realidad. Muchas gracias, licenciado. Vaya, Mailen. ¿Alguien más? Bueno, nos vemos el próximo martes a las 3:15 de la tarde y ojalá que todo les vaya bien. Tengan feliz tarde. Nos vemos. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Ley.